Kelim, Zeus y Samael, Joab, Bator, Weor. Hoy en voz de nuestro estimado maestro Alcolanda, le pedimos a un ser, a una Eva, que nos haga el bien de elevar la oración inicial. Adelante. Estamos atentos para que una Eva nos ayude a elevar la oración inicial. O en su efecto, un varón que nos ayude. Son tan amables. Licencia, maestro. Adelante. La hacemos en la runa de la espiritualidad. Sacratísimo Padre, te damos gratísimas en este día, en este hoy, por la bondad, Señor, de la vida, de la respiración, por la bondad que nos das de cada día continuar en esta existencia, en esta geada. Gratísimas te damos, Padre amado, por todos los seres que hoy están en esta sala, escuchando de tus sacras enseñanzas, de tus doctrinas. Gratísimas por el venerable maestro Alcolanda, que sea en él el verbo también de oro, que sea sus mercedes en él para poder entregarnos todas estas enseñanzas aprendidas. Gratísimas, Señor, por el alicierto que nos das día a día, por el pan, por el techo, por el abrigo, por todos los seres que habitamos en la Geano. Permite que sea más la vida en ellos. Gratísimas te damos por todo lo menester, Señor, por la salud en abundancia que día a día nos das. Gratísimas te damos por los maestres, Kelim, Zeus, y Samael, Joab, Bator, Weor. Bendícelos y que sea en ellos siempre la abundancia en todo lo menester, a la familia real, a los templógenes y a todos los seres que con el tiempo irán estas sacras enseñanzas. Bendícenos en todo cierto y que sea en nos el buen camino, el buen pensar, el buen actuar, el buen hacer. Gratísimas te damos, todo esto te lo agradecemos en el siempre del gran Javier Prestud, por el Cristo aún sea, gratísimas. Agradecemos al Saint su oración, venerable Eva, venerable maestro Alcolanda. Adelante con su disertación. Muy buen día, buen dinero y buena salud, estimados hermanos, de este portal de sabiduría taoísta, tu sacra sexualidad. Queremos saber cómo nos están oyendo. Aló. Fuerte y claro, maestro. Perfecto. Uno de los ciertos elementos más útiles y más importantes en la transmisión o en la emicel, la conducción de todos los heliciertos en el organismo requieren la presencia de ácidos grasos, sustancias aceitosas que forman por ser la porción de los lubricantes que constituyen el templo de Dios y que impiden que haya un rozamiento o un rozacierto que irrite las mucosas o las paredes por donde ingresan elementos del mundo exterior, sea aéreos, líquidos o sólidos, el cual que hoy vamos a tratar. Y en primer lugar vamos a tocar el tema de los aceites saturados que tanto daño están haciendo a los seres humanos o a las personas. Se está presentando eventualmente que nosotros como investigadores, como estudiantes de la buena salud, estamos interesados en consumir o en conseguir aceites que sean de naturaleza saludable. Y ese aspecto o ese aceite de naturaleza saludable
no es el saturado. Los aceites saturados o peor los polisaturados no solo son los aceites prensados en calor, también son los aceites que están pasando por doble cocción o doble fritura, doble uso. Cuando vuestra merced, estimado hermano, hermana o hermagda que nos oye, está elaborando el aceite en casa, la precaución de usarlo una sola vez. Este aceite que se usa una vez, aún que sea no saturado, se puede saturar excesivamente cuando se somete al calor y peor cuando doble o triple o cuádruple o quintuple vez usado. Estaba conversando con una señora que conoce esta filosofía, este sendero, este estado de conciencia. Y ella usaba hasta 5 y 6 veces el mismo aceite porque decía que solo lo había usado muy suavemente, solo para freír un huevito, freír otra cosita. Pero esta exposición al calor, así sea para freír un solo huevito y luego quizás para freír una papita o una patersolium o cualquier otro alicierto, la temperatura se eleva a más de 100 grados. Recuerden que la ebullición del agua es a 100 grados, pero la de los aceites está rayando por encima de esto. De tal forma que este aceite que se escape de una paila, de un recipiente que esté expuesto al calor, obviamente va a quemar mucho más rápido que una gota de agua. Asimismo pasa en el organismo. Empiezan a presentarse, óigase bien, empiezan a presentarse internamente irritaciones, no por la temperatura del aceite, sino por la reacción ácida que se genera en el tubo gastrointestinal y más concretamente en este caso en el estómago, cuando la persona consume esta clase de aceites polisaturados, vamos a decirlo, poliquemados, multiquemados, requemados. Estas grasas desenvuelven en la o precipitan en la persona afectaciones muy delicadas respecto a la forma como se comporta reaccionando con las mucosas o los aceites que protegen o lubrican. Dicha irritación se genera por la acumulación de este aceite. Como consecuencia, un medio muy ácido a nivel gástrico y se puede derivar en lo que conocemos como una gastritis, o una gastralgia, una gastritis o una úlcera, y en el mejor de los casos, o intestinal, siendo un desierto útil para la salud. Usado en forma correcta, se puede convertir en un desierto, un elemento peligroso cuando no se usa en la forma debida. En una ocasión explicaba el maestro respecto a unos mones que estaban usando aceite requemado porque estaban vendiendo empanadas, lo que el mundo llama empanadas y que nosotros les llamamos empabuenas. El maestro les dijo, ahí están haciendo empanadas encarmantes. ¿Por qué? Porque el aceite que se usa
para freír 10, 20, 30 empabuenas o empanadas, pues es una inversión bastante alta que el que la usa generalmente considera que debe aprovechar haciendo otra fritura para evitar que los gastos sean mayores. Esto que pareciera un acto de inteligencia y de ahorro económico se convierte en un karma feo, una deuda múltiple. O sea, lo que parece que se ganaron o que nos pudiésemos ganar refritando o refriendo en ese aceite, la ley del Dharma y del karma va a pesar esa mala acción porque está saturada de elementos nitrogenados que en su forma más saturada se llaman los nitritos. Y los nitritos producen, óiganse bien, acumulación excesiva de radicales libres en todo el organismo. Por eso sabe la ciencia que los nitritos son agentes precancerígenos o predispositivos de cáncer. Por eso los invitamos a que revisemos si lo que queremos es ahorrar o lo que queremos es gastar más, porque ese aceite que se reusa o se vuelve a usar puede estar lesionando. Lejos está la persona de considerar, ya que esta sustancia es forma, si no tiene aviso en sus primeras instancias, la persona empieza a presentar paredes venosas y arteriales con un nivel de densidad fruto de la acumulación grasa, en el peor de los casos, coagulación que produce cierto impedimento para que ingresen al organismo y específicamente en este caso al corazón o corazón los nutrientes y el valioso oxígeno. Conocer, despertar conciencia es tener la ciencia y para que la administremos evitando o disminuyendo la violación y así evitando las consecuencias. En la actualidad, los valores que se están manejando de los triglicéridos para la comercialización de las famosas estatinas en pro de contrarrestar las elevaciones de la presión arterial. Por eso los invitamos a que tengamos mucho cuidado en esto. Vamos a pedir el favor al maestro Canto Luz. Maestro, en su merced, en su experiencia que tiene, que administremos una pausa, unos 5 minuticos. Su merced nos puede hablar de el aceite. Gratitud, venerable maestro Arcolanda. Para... Es y ha habido o ha sido la unción a través de los diferentes misterios y en las escuelas iniciáticas. Las escuelas iniciáticas. Antiguamente existían escuela, colegio de iniciados, escuelas o colegios. Esas escuelas del saber que hoy las replican como universidades que nada tienen que ver con esos templos del saber antiguos. Los iniciados eran preparados en 4 ciencias, que eran la ciencia de la magia, de la alquimia, del magnetismo y de la cábala. Y de la magia, la palabra mag, de ahí sale la palabra mago, es aquel que
conoce los celeciertos o los elementos para generar ciertos efectos. Y el aceite es uno de los elementos de la alquimia. Es menester saber que dentro de los secretos y manejos ritualísticos que manejaban los antiguos, tenía que ver mucho el manejo del aceite, y ese manejo de ese mismo aceite que el maestro está referenciando tiene que ver corporalmente con respecto a esa misma alquimia. El aceite de la Eva, o el aceite que es conocido como el vitriolus, podemos ver una referencia en la naturaleza muy interesante. Si algunos pueden hacer un estudio de cómo es que sacan o excavan el petróleo, porque el petróleo es el vitriolus de la tierra. Y ese vitriolus en la Eva, que simboliza el aceite, está forjado y formado con los mejores elementos o desiertos. Esos elementos o desiertos hacen porcel de esos procesos alquímicos. El aceite siempre ha significado la posibilidad de generar la suavidad, es decir, propicia lo que se conoce como el olor suave a Jehová. Resulta que así como los hombres con mucho cuidado, oigan bien, utilizan unas herramientas para taladrar la tierra, y en la punta de esos metales utilizan un diamante. Si eso lo podemos averiguar. Y utilizan unas poleas. Esas poleas tienen unos movimientos, unos giros parecidos a lo que en el hombre son los chakras. Esa punta de diamante que taladra hasta el piso nos hace recordar el secreto del alma diamantina. Se ha oído hablar mucho del alma diamantina. Y en su nombre o en su simbre lo está diciendo todo. El alma diamantina, día o el ser amante del día. Es imposible que una persona que quiera iniciar a construir los mejores hidrógenos se levante tarde. Es decir, la construcción en la Eva y en el varón de las mejores energías e hidrógenos. Porque los hidrógenos en la Eva, cuando están en altísimo nivel, construyen ese aceite que estamos hablando, el vitriolus, que acabamos de, en este desierto, lo hemos comparado con el vitriolus de la Tierra, que es el petróleo. Para rescatar ese vitriolus se corren riesgos, y vuestras mercedes estudian la forma como se excava el petróleo. Hay gases y tiene que ser muy medido la forma de alcanzar ese vitriolus. Inclusive pueden causar explosiones si se excede el paso de ese diamante que está penetrando la gea, y tiene que ser exacto. Alcanzar ese vitriolus menesta una labor muy grande y con mucho cuidado cuando se está en las labores con la Eva. Los varones tienen que comprender que el primer paso más importante para conquistarlo es el buen trato, son los detalles, son el amor. Entre líneas podemos comprender que los varones, para llamarnos caballeros, tenemos que alcanzar a través de nuestros actos y el respeto al eterbio femenino, para poder alcanzar esa energía primordial, ese aceite sacro, que es el que realmente nos eleva. Venerable Maestro Coranda, continúa esta noche con la disertación.
Venerable Maestro Cantoluz, en los secretos en los misterios del aceite, es importante que se conozca, se identifique. Licencia, no se está oyendo, no sé si es a mí la única persona que presenta, soy la única que presenta esa situación. Que la Maestra, usted no es la única. Ya yo escribí por el chat que se le está entrecortando al maestro Arcolanda. primas que Bueno, ¿cómo me están oyendo? Maestro, se le oye bien. Se le oye bien. Perfecto, perfecto, gratitud. Sí, mientras el venerable maestro Arcolanda, que tiene exigencias técnicos, se conecta. Entonces, continuamos, miren. A veces, dentro del camino espiritual, hay confusiones. Vemos a muchos varones que desdeñan la Eva y que inclusive cuando estaba en el templo, oía a algunos decir que el venerable maestro Jacqueline Zeus Induceus y Samuel Jovator Weor habían dicho que uno solo podía llegar, que uno se podía realizar. Así los oí. Si no los hubiera oído, estaría especulando. Esa es la frase infernal, pero es la realidad, estaría mintiendo. Y les digo, mire, una cosa es la salvacel, otra cosa es la liberacel. Y otra cosa muy diferente es llegar al absoluto solar. Porque uno se puede liberar de una circunstancia, se puede liberar de una esfera. Uno se puede salvar de una catástrofe, se puede salvar de perder el alma. La salvacel, la liberacel, pues obviamente es una de las grandes labores que tenemos que realizar y es una de las grandes bondades que los maestros o maestres nos están ayudando, porque ellos como jueces están propiciando para que en su infinita misericordia, porque por nuestro propio esfuerzo en una existencia, después de tantas existencias de error y de ignorancia, inclusive en esta, creamos que por unas acciones bonitas de un tiempo tengamos derecho a la salvación o salvacer. Y mucha gente exige eso. Mucha gente dice, es que yo madrugo, es que yo hago esto, yo hago lo otro. No, pero no es suficiente, crear. Solamente la misericordia y el amor de un maestre, de un juez de catancia que nos puede ayudar. En ese orden de cosas, tenemos que comprender que la liberación y la salvación son dos cosas diferentes. Y que para llegar al absoluto solar se meneste la Eva, la androgenizacel.
Así que no podemos estar desdeñando ni irrespetando esa unión tan sacra con la Eva. Hay que respetarla. Quien no respeta a la Eva no tiene derecho absolutamente alcanzado, ni es un mérito que pueda alcanzar ante la divina ley, porque la primera pregunta que nos hacen arriba es, ¿qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste con tu esposa? La relación es muy sacra y la importancia de respetar esa unión es fundamental para poder alcanzar los méritos, y es ella la que nos construye las alas, es ella la que nos ayuda en este proceso. Ellas vienen a sufrir en esta tierra los desvaríos del hombre, que en su infantilez e inmadurez menesta crecer en los caminos de la auténtica espiritualidad. Venerable maestro Arcolanda, continúa adelante. Adelante, que yo creo que ya está conectado. Adelante, maestro. Paciencia a todos los oyentes por algunas exigencias técnicas que hemos presentado, pero ya estamos resolviendo. Efectivamente, estábamos hablando que los maestros nos enseñaron que la base de la salud depende muchísimo de la grasa que se usa o los aceites que se usan para permitir el deslizamiento, la suavidad, para impedir el roce de estas estructuras o de estas sustancias o de los diferentes líquidos que se mueven en el organismo. La palabra saturada nos recuerda al uno de los regentes de Saturno, aunque suene extraño. Uno de los 42 jueces de la ley del karma se llama Satas, o sea, Satán, el juez número 5. ¿Y cuál es la misión fundamental de esa grasa saturada que representa al juez número 5 dentro del organismo? Acusar, óigase bien, y engañar. Primero engaña y luego acusa. O sea, hace caer o enredar y después acusa de las consecuencias que se produjeron. La grasa saturada impide que la lubricación del hombre y de la dama sean lubricaceles celestiales, o sea, lubricaceles virtud. Es lubricacel virtud para todos, inclusive para la alquimia sexual. Invitamos para que sus mercedes empiecen a entender o empecemos a comprender que la lubricacel es precisa y aló. Aló. ¿Cómo se está oyendo? Aló, ¿cómo se está oyendo? Aló. Tu sacra sexualidad, ¿cómo se oye? Un poco lejos y hay varios fonos abiertos, entonces hay interferencia. Proseguimos.
La saturación de las grasas se dispone en nuestro organismo a que se eleven en forma riesgosa los niveles de ácidos grasos, entre ellos el colesterol y el de más riesgo, los triglicéridos. Por eso hoy estamos haciendo un asociativo en esta primera fase del aceite en que la lubricación que aparece en todo estudiante, en todas sus áreas de rozamiento, de rozacierto, está asociada a la calidad de los aceites que estamos consumiendo. Si su merced consume aceites derivados de margarinas, es bueno que sepa que las margarinas son grasas sintéticas o artificiales hidrogenadas que hacen, óigase bien, hacen que se capacite esta clase de sustancias en un poder letal muy peligroso para sus consumidores, y por eso les dan o les incluyen unos olores y unos sabores que según sus usuarios parecen agradables. Esta clase de margarinas o aceites o grasas multisaturadas o polisaturadas producen una lubricación genital egoica que incita a la fornicación y a la pérdida precoz de la energía de la vida. Como uno de los requisitos para las personas que quieran también alcanzar la castidad en forma física y hacia adentro, y hacia arriba en los diferentes cuerpos, que es importante cuando nosotros oímos la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas. Lejos estamos de entender que el aceite que alumbra, oígase bien, el aceite que alumbra a las vírgenes prudentes no solo era el aceite de la castidad que ellas tenían, también el aceite de la lubricación o la lubricacel que ella todos los meses tiene en la etapa de fertilidad, y que de acuerdo a la pureza de este aceite o de este lubricante es la pureza del vitriolus. Óigase bien, señorita, señora, dama que nos oye, la luz vítrea o el vitriolus está dentro del óvulo y que también se produce a grandes escalas en los diferentes departaciertos intravaginales e intrauterinos. El lubricante, óigase bien, como siempre lo dice, es el que licencia que se cante o se entone el himno a la alegría. ¿Cuál es el himno a la alegría? El himno a la alegría que Beethoven es la felicidad chamádica, que nos dice que más allá del sol, óigase bien, más allá de este sol, nos están esperando otros soles, o sea, otros cielos, para poder llegar, para poder subir, para poder ganar y alcanzar ese júbilo inmortal. ¿Cuál es el júbilo inmortal? Que el himno nacional de la República de Colombia nos dice, es el júbilo que sentimos cuando podemos sentir el canto de la lubricacel de la castidad, cuando la energía entra por los dos conductos ida y pingala ubicados en la próstata, y ahí en las glándulas de increción de tipo endocrino que tienen las evas, que son la próstata femenina. Doctor Colanda, licencia, lo interrumpo.
Los dos conductos, oígase bien, los dos conductos Ingalá para que la energía suba, ese es el júbilo inmortal, porque es el júbilo que sienten las evas castas que saben mutar su vitriolus y los varones castos que sepamos mutar el aceite de las piedras o el petróleo que emanó de las médulas óseas donde nace la sangre y de donde se forman las materias primas para constituir el semen que puede ser mutado. Ese aceite saturado induce una lubricación saturada, o sea, llena de Satán, de ego, e impide que la castidad sea el estandarte de esa persona soltera o emposada. Si su merced, por ejemplo, come el aceite de una presea gratísima, comúnmente se conoce como palta o aguacate, estos aceites inducen óigase bien, producción de aceite lubricante virtuoso. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que la persona, este aceite, conecta las líneas de las 7 virtudes capitales, desconecta la línea de los 7 pecados capitales. ¿Qué calidad? Saber que el aceite de oliva no saturado, o sea, prensado en frío, el mundo llamó extra virgen. Fíjese bien, extra virgen significa extra casto. Por eso ese aceite no se debe cocinar, no se debe freír, debemos comerlo crudo o tomarlo crudo, con las picadas de verduras o con otros aliciertos. ¡Qué ricura! El aceite de oliva, ojalá el verdadero, que tiene un sabor un tanto picante, y que esos aceites omega 3, 6 y cibe, como también lo tiene el aceite de linaza, cooperan a que dentro de los conductos de Ullicelo, dentro de las bolsas de mezcla de la energía, nosotros podamos preparar el semen para ser mutado, porque les voy a decir algo, estimados hermanos, estimadas damas y caballeros. La próstata es el estómago de la alquimia del varón. Las glándulas de Skinner o Skinner son la próstata femenina. Ahí es donde se mezclan las sustancias que van a predisponer a que el óvulo y el vitriolus que tiene por dentro del óvulo y el vitriolus que está produciéndose en toda la cavidad endovaginal y en el útero de la Eva, cuando está probando el exo, toda persona, varón o hembra, aceita su aparato reproductivo para contactarse con Dios en un aspecto. Toda persona que haga la unión sexual empieza a sentir el acercamiento de Dios como fuerza lumínica o el acercamiento de Dios como fuerza oscura, o sea, de Satán. El hasajas es una mezcla de energía satánica y jehovística en esta esfera. O sea, la fuerza que produce la atracción tiene fuerza haságica, que es el unificador. Y ese se llama, cuando es rebelde, se llama Satán. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se unifican parejas ilegales, parejas ilegítimas, uniones sexuales ilegales, homosexualidad, lesbianismo, adulterio, zoofilia y otras son ilegales, ilegítimas, no gozan de la fuerza jehovística, sino la fuerza de Sajas. Óigase bien, Sajas mezclado con Luzbel, o Satas, Luzbel, significa el erotismo con intenciones de pérdida o de muerte, de fornicación, de pasiones, de lujurias desbordadas y no controladas. Los aceites, estos aceites que llaman gourmet y otros,
que son mezclas de aceites vegetales con aceites no vegetales o industriales, conllevan a que esa, óigase bien, esa lubricación o esa aceitación del aparato que nos lleva al creador, o sea, el aparato procreador, predisponga a que la pareja o el soltero se llene de ego. Antiguamente se hablaba del celibato. La gente no sabe o no sabía que el celibato, como su nombre lo dice, es el que celiba todo. Eso significa celibato. Solo saliva, solo saliva, solo se oliva, solo se aceita, solo se lubrica, pero no puede, óigase bien, desarrollar la fuerza masticativa para poder comer del árbol del bien, el árbol de la ciencia del bien y el árbol de la vida. ¿Y por qué? Porque entre los requisitos para ser un ser de Dios está en que los aceites que constituyen estos lubricantes sean de la orden sagrada, o sea, la orden divina. Antiguamente los sacerdotes judíos teníamos como costumbre, óigase bien, al targar en una aljaba que teníamos por decreto sacerdotal, aceite para la unción de los enfermos. ¿Qué es esto? Sus mercedes deben entender el poder que tiene el aceite para conectarse con Dios. La persona que ubicamos aceite en la cabeza de un enfermo, si la persona tiene o tenemos la castidad, tiene más poder de comunicación de los aldenvíos y tiene más poder para curar a esa persona, para curarse a sí mismo. De la misma forma que está lubricándose en su interior, su cabeza fálica o sagrada del sexo, con aceites limpios, no aceites de impíos, aceites limpios. Maestro, licencia. De palabra limpia, de oración sagrada, de correcta forma de comportarse. Eso se llama limpio. A los sacerdotes se nos obligaba, se nos exigía que debíamos practicar la sagrada magia sexual con nuestra esposa sacerdotisa, pero, óigase bien, sin pérdida de energía, para que cuando usáramos el aceite tuviera el poder de que nuestra palabra se mimetizara con el aceite convertida en luz y diera a luz, que significa diera salud. Aunque a su merced le parezca extraño, el aceite puesto en la boronilla o en la coronilla y en otras áreas importantes. Licencia, maestro. Sí, adelante, madre, adelante. Licencia, maestro, su merced, lo que pasa es que hay como una interferencia, varios fonos que no nos dejan oír bien. Gratísima, maestro. Licencia. Sí, señor. Gratísima, maestro. Vamos a revisar para saber quiénes tienen el fono abierto. Maestro, desde acá se oye súper bien. ¿De dónde nos está oyendo súper bien? Por favor, nos comunican. Sí, desde acá oigo perfecto. Es que no se puede identificar quién es y de dónde nos oye, por favor. Licencia, maestro, desde Bogotá, Colombia, pues le estamos copiando perfectamente bien. Adelante. Maestro, desde cerca a Bogotá, también le estábamos escuchando perfectamente. ¿Quién habla, por favor? Se identifica quién nos oye. Oscar Barco, maestro. Le habla Oscar Barco. Maestro Colanda, también estoy en Bacatá, soy a Prisqueps y sí le oigo interferencia porque hay dos fonos abiertos mientras su merced hablaba y se oye ruidos. Dos fonos abiertos, por favor, nos pueden ayudar a identificar cuáles son. Parte de Erika y el otro ya lo cerraron. El otro ya lo cerraron.
Pero el de Erika sigue aún abierto, maestro. ¿Quién lo Gratísimo. puede cerrar? Ahora sí, Gratitud. maestro. Ya están todos cerrados. Gratísimas y adelante, maestro. Licencia, la interrupción. Muchísimas, de todas formas, por avisarnos para que ahora todos oigan bien, para que se cumpla el objetivo de la entrega. Bueno, entonces íbamos explicando que el aceite puesto en diferentes áreas del cuerpo sirve para conectar las entradas que son las mismas salidas de las ferormonas sexuales. El aceite se aplica allí o se puede aplicar allí y sirve para sanar los enfermos. Pero estos secretos de medicina universal nos exigen muchísimo cuidado porque se menester mucha castidad, mucho respeto, mucho pudor por el templo de Dios en la persona de nuestros semejantes. Una persona que se unte aceite en sus manos y toque el cuerpo de otra persona, conecta no solo la piel del área de rozacierto o rozamiento que se está generando. El poder de las manos mezcladas con aceite eran sorprendentes reacciones o reacciones que sirven para curar muchas de las enfermedades que parecen incurables. Doy fe de ello. Solo que se debe tener muchísimo cuidado, porque si el varón o la Eva o los terapeutas que estamos haciendo el procedimiento sabemos unificar el pensacierto limpio, el sentir limpio y el actuar limpio, es el aceite de Stor, que es el mismo aceite de higuerilla o de los higos, que es el aceite de ricino biológico que se produce en el templo del varón o de la Eva que están tratando a los curándose los enfermos para ser sanados más rápido, más rápido. Esta costumbre la han perdido muchísimas personas. El poder de las manos y el aceite unidos. Y por ello hay mucho, pero mucho alejamiento de la salud de las personas. Si su merced se unta un poquito de aceite en su cabeza, ese aceite que llaman de manteca negrita, aceite de coco, o aceite de oliva, o aceite de ricino, o aceite de castor. Esto ubicado con conciencia, o sea, uniendo el pensar, el sentir. Lo que la persona pide en ese instante tenga absoluta certeza que empieza a cumplirse en virtud de la fuerza que tenga de la castidad dicha persona. Todas las personas de este pueblo tienen nivel, o vamos a alcanzar. Por favor, el aceite no cuando el discípulo no es Licencia, maestro. Volvió la interferencia, ya no se oye a vuestra merced. Alguien que aparece como lo. Ahorita lo tenía su fono abierto y ahorita nuevamente lo activó. Vamos a mirar si ahora sí nos están oyendo. Ahora sí, maestro, ahora sí se le oye. Lo que acabo de decir sí se le oye.
Pero alguien que aparece como loco aún tiene su fono abierto y oye ruidos. Es que hablando de fono abierto, para poder practicar el buen oír, nos toca que solo esté abierto el fono del guía para que no se derrame o no se pierda la capacidad de audición del pueblo. Eso mismo pasa con el aceite, con la miel de abeja, con la sal, con el sé. Si su merced, óigase bien, estimado oyente, esos recipientes los mantiene abiertos, así va a ser su castidad, abierta, peligrando a la pérdida. Pero si su merced mantiene hermético esos sagrados recipientes, su merced pertenece a los vírgenes prudentes o las vírgenes prudentes y va a triunfar más fácil en esta vida. Mire, ¿por qué cree que se habla de cerrar los esfínteres, de apretar los esfínteres? Es lo mismo, por favor, comprendamos. Es cerrar el recipiente para que no se vaya a regar el aceite. Si lo va a usar, pues abra el recipiente, abramos el recipiente y cuando lo usemos, rápido, tape. Tape, no sé por qué les digo. Si la olla, la tapa no está funcionando, la presión se disminuye y ya no es una olla a presión, no es una olla atómica, no es una olla que permita que se cocine o se cambie o se mute, se mejore nuestra vida. Por eso revisen esos recipientes empezando ahí y lo mismo va a pasar en la castidad. Cuando una persona estamos hablando y sabemos el secreto del hermetismo diafragmático o diafragmático o de los esfínteres, sabemos que como ondas se va impulsando la fuerza psicosexual convertida en voz y estas palabras son más sanadoras, más alentadoras, más revitalizadoras, hacen que los seres humanos aprendan más fácil, memoricen mejor, tengan más conciencia. Entonces, para cerrar este aspecto, se meneste que la dama y el caballero, el joven, el soltero o la dama soltera, sepan que en fertilidad hay una superproducción de aceite. Bueno, los varones todo el tiempo estamos en fertilidad, pero en luna creciente y en luna llena tenemos más aceite que en los otros días del mes. Por eso en esos 14 días debemos estar como vigía en época de guerra y con las pilas más puestas en el sacrógesis, porque el aceite tiene que calentarse para que suba y pueda evaporarse, convertido en olor agradable a Jehová. Lo mismo pasa con la Eva en la fertilidad. Uy, la Eva en la fertilidad tiene unos poderes extraordinarios. La persona que tiene problemas económicos se aprovecha la fertilidad y el aceite que tiene ahí y lo convierte en una orden llamada fe, energía mental condensada. Téngalo por seguro que esa persona empieza, porque hace bien, atrae la fuerza del éxito o de la excitación y triunfa o triunfamos fácil. Eso si se usa la castidad, o sea, el respeto por las leyes sagradas. Vamos a preguntarle al público cómo se está yendo. Adelante. Excelente, maestro. Fuerte y claro. Gratísimo. Fuerte y claro. Excelente, Me decía maestro. un muchacho. Excelente. Me decía un muchacho hace unos días, un muchacho soltero, maestro, estoy preocupado. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque es que cuando yo me encuentro con mi novia,
Eso decía él, ¿no? Hablando, prometida, oiga bien, a veces me lubrico, maestro, ayúdeme para que no pase eso. Le dije, ¿cómo así que esa? Licencia, maestro, no hay sonido. Se fue el audio. Ayudarse para que aproveche el convertirlos en méritos hacia adentro, susto. El fuego sagrado. Aló, ¿cómo se estará oyendo? Ya se está ¿Cómo oyendo Ya están bien. oyendo? volvió, pero Adelante. se había ido. Ya volvió, pero se había ido. Ah, ya volví. Bueno. Me había ido, pensé El que sonido, estaba, pero claro. me había ido, ya regresé. Entonces, le tuve que enseñar a ese muchacho que es una ley natural, que se presente en estado de excitación o excitación un porcentaje de regulación térmica y de aceitación del sistema. Ahí es donde tiene que visualizar, pensar, concentrarse en de la vida, proyectos de la vida, orar al Padre que está en secreto. Oiga, el Padre que está en secreto. Levanta su vara o su callado, su cetro, Licencia, maestro. la No se Licencia, madre oye. madrina le pide un deseo, lo haré. Oiga, la gente sabe, adelante. Aló. el sonido está fallando. Llega entrecortado. Revise, por favor. Bueno, vamos a salir. Revisamos y volvemos a entrar. Eso es lo bonito de estar en casa. Se oye mejor. Estar por dentro es mejor que estar por fuera. Aló, ¿cómo se oye? Fuerte y claro, maestro. Perfectamente bien, maestro. Puede continuar, que estamos pendientes de lo que nos está recordando. Adelante. Oiga, Isidro, pero su merced que ya es un soltero casado, esto no le sobra. Pues no, porque al menos estoy recordando para que no se me vaya a olvidar nada, como lo que dijo anteriormente, de que hay que mantener los esfínteres, los glúteos o caderas apretados para que la energía no se vaya a salir. Pero adelante, maestro.
Entonces les decía que el joven me preguntó que estaba preocupado porque él creía que estaba pecando porque se le ubicaba a veces cuando se acercaba a su novia o a su Silvia. Le dijimos, ahí es el cierto en que su merced debe convertir el éxito de la excitación en el proyecto de vida en acción, o sea, en Axel. Oiga, por eso es que las religiones de la tierra han fracasado, porque le tienen miedo al susto, y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. La excitación es la fuerza comprimida que impulsa al ser humano a conseguir lo que quiera. Si es que lo que quiere es mal, pues allá va a llegar. Pero si lo que quiere es limpieza, pureza, salud, progreso, armonía, cumpliendo las leyes de Dios, eso vamos a alcanzar. Entonces le dije que tenía que orar y obrar a Dios cuando se presentara eso y que no se dejara llevar solo por las sensaciones eróticas. Le dije, toda persona sabe que es delicioso, es exquisito sentir los efluvios de la presencia de Dios acercándose al templo de Dios. Eso se llama excitación, o sea, la acción del éxito. El mago levanta la vara y la Eva, la maga o la hada madrina también levanta la vara y dice, bueno, pida un deseo, pida 2 deseos, pida 3 deseos. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de Zeus? Y te lo daré. Óigase bien, ahí entra el poder jehovístico, el poder de Zeus. Deseo de Zeus. Solo que la gente, cuando más oportunidades teníamos y tenemos de elevar el fuego sagrado para que nuestra voluntad se fortalezca y nuestra conciencia despierte, la gente saliera corriendo, empezaba a echarse agua fría, alcanfor, que pastillas de neftalina por allá en los calzoncillos, que para que se enfriara el proceso. Oye, pero ¿por qué el mundo es así, hombre? Señor, ayúdeme. Cuando llega Dios a ayudarle, Señor, váyase rápido de aquí. Oiga, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con este mundo? Nadie dice nada. A ver, ¿dónde está Isidro? Isidro. Sí, maestro. ¿Su merced qué edad tiene, Isidro? Voy a cumplir 80 años. Oiga, Isidro, sí sabía que la iglesia romana tiene un santo que llaman San Isidro Labrador. Sí, claro. ¿Y sabe cuál es la función de ese santo según ellos? Pues hay un dicho que dice, San Isidro Labrador, quite el agua y ponga el sol, que el domingo voy a misa y les rezo una oración. Ah, usted sí sabe, es que precisamente así es. La misa, oiga bien, el objetivo más sagrado de la misa es la comunión. Y ahí es donde se ofrece la oracel. Ahí es donde más se debe orar a Dios. Cuando uno tiene una fiesta, debe acordarse de Dios. Eso se llama sacratizar o hacer sagradas las fiestas. El maestro en el templo decía que cuando se celebraba un cumpleaños, un cumpleaños, una fiesta en el templo, debíamos incluir un porcentaje respetuoso del tiempo de la fiesta en alabanza al Señor Jehová. Si es que su merced es budista, pues al Buda. Si es un respetador de Mahoma, pues a Alá. Y así sucesivamente, acordarnos o recordarnos de Dios. Pues ahí cuando hay fiesta, la mayor fiesta, donde el ser humano se desconecta del tiempo y del espacio, es la fiesta de las sensaciones sexuales sagradas o profanas. Solo que la gente se le olvida, pero si se acuerda de Dios en ese instante, el poder de la oracel se convierte en poder de acción.
Recuerden que verbo no es solo una palabra, es una palabra que representa una acción, o sea, un movimiento, una obra. Es el poder del verbo, el poder de obrar. Por eso hay que orar y obrar. Los maestros nos enseñaron eso. Deben aprender a orar y a obrar. O sea, lo que en otros términos la gente antiguamente decía, a Dios rogando y con el mazo. No leen con el mazo a nadie, hombre. Es con la vara, con el cetro del poder, con la fuerza de la voluntad, impulsando las obras. Entonces, si su merced, señora, señor, tuvo una lubricacel por A o B motivo, voluntario o involuntaria, proyecte hacia adentro y hacia arriba, dignifique y convierta esas ansias sexuales en anhelos espirituales. Eso se llama mutar. Managda, los invito a que nos volvamos. Ay, Managda, no podemos, cierto que Managda tenga unos compromisos de alentar a unos curándose a unos enfermos y Managda no podemos estar. Empero, en la próxima reunión seguiremos hablando de el manejo del aceite que convierte a la varona o al varón en un virgen prudente o en una virgen o un virgen fatuo, o sea, imprudente. Gratísimas por haber oído y vamos a ver si tienen preguntas, las contestamos y si no, cerramos por el día de hoy. Adelante, maestro Cantoluz. Gratitud. Venerable maestro Arcolanda, damos una infinita gratitud a la venerable maestra Apriskeps por su ayuda y bendicerle en esta disertacel. Bueno, tenemos a la... Bueno, ya cerramos el fono. Si alguno de los presentes tiene un porte o alguna pregunta, es el mocierto. Adelante. Buen día, buen dinero, buena salud. Buen día, venerable. Adelante. Vamos a darle la palabra, maestro. ¿Quién levantó la mano primero para ir en el orden? Venerable maestra Apriskeps, adelante. Y ahorita continúa la venerable maestra Laudeimar, creo que sí. Adelante, venerable maestra Apriskeps. Gratísimas, venerable maestro Cantioluz, venerable maestro Arcolanda, por esta gran disertación. Qué importante para que nos podamos ser cada día mejores y pues que lo que produzcamos sea olor de suavidad a Dios. Venerable maestro Arcolanda, bueno, si ya de pronto se ha consumido aceites, por ejemplo, yo he preparado el aceite de oliva, pero sí lo paso por el calor. Entonces, cuando se hayan comido estos aceites, ¿cómo podemos limpiar nuestro cuerpo de lo que ya consumimos? Gratísimas, venerable maestro. Claro que sí, venerable maestra Prisquet. Existe una fórmula sagrada y secreta, bueno, aunque ya es muy pública, para contrarrestar las grasas saturadas, y es precisamente el poder de un elemental de la naturaleza que proviene de Marte, o unos elementales o desertales que provienen de Marte y que fueron puestos en esta esfera para ayudarnos a nosotros a evitar el corazón engrosado. En las Sacras Escrituras habla del corazón engrosado. No se oye, no se oye. Vamos a preguntar si están oyendo, de pronto es allá la del mar nomás. Oye, la del mar y su merced, sí se ha limpiado los oíditos algunas veces. El audio. Sí se oye. Sí se oye, Sí, maestro. No le estoy oyendo. Perfectamente claro, maestro, perfectamente claro, se está oyendo bien. Laudeimar, cuando use los copitos esos, tenga cuidado, no se le quede el algodón adentro. Hágalo con mucho cuidado. Entonces, íbamos diciendo que existen unos elesertales que provienen de Marte y que en esta esfera están dotados
de espinas o púas. Si usted quiere conocer una planta que sea de origen marciano y que tenga elemento fuego y a la vez sirve para controlar la acumulación de grasas en el cuerpo, tiene púas, tiene unas puitas, unas espinitas o unos vellitos que secretan un ácido fórmico, como en el caso de la ortiga, y también en el caso de los cítricos, la naranja, el limón, la piña, la mandarina, que sus tallos, sus ramas están dotadas en alguna proporción de espinitas o de armas para defenderse. Entonces, lo mismo pasa con los nopales, la sábila y otros. Tienen el rayo marcial, rayo marciano, y ayudan a manejar el fuego. En el caso de los cítricos sirve para eliminar las grasas saturadas. El aceite de oliva extra virgen con limón tiene un secreto para consumirse y ayuda a limpiar, a arrasar las paredes y las masas de esclerosis que se forman en las paredes venosas o arteriales. Por eso el zumo de limón, un estudiante taoísta que se respete, debe incluir cada mes mínimo 7 días con cítricos. Desayunar o tomar intipán con cítricos. Y cuando hablamos de cítricos no es un vasito, estamos hablando siquiera 1 litro al desayuno o al intipán. O sea, 4 vasos de jugo de naranja o 4 vasos de zumo de naranja, mandarina, piña. Y si es limón, pues hacerla en forma progresiva de 2 en 2 o de 1 en 1 hasta llegar a 9 días, 9 días. El 9º día se estará tomando el zumo de 9 limones o de 7 limones. Y se regresa, el 10º día estaría tomándose 8, el 11º 7 y así hasta llegar a 1 otra vez. Esta limpieza ayuda, maestra Prisquet, a sacar. Pero como médico les confieso algo. Existen medicinas que tienen el poder de desdoblar todas las grasas y azúcares acumulados en la sangre y que son de altísimo valor depurativo y que por eso esos elementales no se trabajan básicamente de día. Esos elementales se extraen y se procesan de noche para potenciar el poder curativo. La maestra Aprisquet se acordará que en una ocasión le recomendé que consumiera unas cápsulas que se llaman Cedron. El Cedron tiene el Cedron con S, tiene el poder de doblar las grasas que uno se comió cuando no era de la doctrina, pegado a las arterias, pegado al hígado, saca el limo hepático, esa arenilla, esa que parece un barro, que empieza a salir del hígado cuando empieza a saturarse o a volverse graso. Si su merced desea, nos avisa, nos llama y le hacemos llegar la medicina. Antes se ayudan sus mercedes y nos dan la oportunidad a nosotros los médicos también de ayudar y de ayudarnos, porque ese es nuestro sustento del diario vivir, alentar a enfermos. Y así nos ayudan y les ayudamos. Hasta ahí, venerable maestra Prisquet, por vía interna nos comunicamos. Adelante, maestro Cantioluz. Muchísimas, venerable maestro Arcolanda y venerable maestro Cantioluz. Gratitud, venerable maestra Prisqueps y también venerable maestra Arcolanda. Adelante, venerable Ser Laudeimar.
Laudeimar. Es que Laudeimar tal vez se fue a lavarse los oídos y no está oyendo ahorita. Adelante, maestro Cantioluz. Tampoco está oyendo, no sé qué pasa. Adelante, quien vaya a generar un porte en este concierto. Estamos atentos. Es la posibilidad y oportunidad de aprender muchas cosas y a través de sus preguntas, como pueden ver, se genera una bonita disertación. Entonces, estamos atentos. ¿Quién de los presentes quiere hacer un porte o hacer una pregunta? Excelente día, buen dinero, buena salud. Saludo a la maestra Guaraldacia desde Venezuela y a todos, al maestro Arcolanda y a todos los presentes. El porte es también que un jugo excelente, un cítrico, es el jugo de toronja, que las hay de carnes de pulpa rosada o de carnes así más blanquitas, y es muy delicioso. Gratísimas por esta conferencia y por la labor que hacen todos los que licencian que esto sea posible. Dios les bendiga. Gratísimas a vuestra merced, maestra Guaraldacia. Un saludo, por favor, a su esposo y a la República del Buen Suelo, Venezuela. Maestro Cantioluz. Gratísimas. Ya entró la venerable Laudeimar. No, venerable maestro, no se encuentra todavía en la sala. Aquí me preguntan por el chat interno del WhatsApp, maestro, ¿y cómo debe ser el soltero? ¿Cómo es que debe mutar bueno, parece que es la lubricación lo que están, es que no escribió completo. Sí, claro, el soltero debe comprimir los esfínteres. No, primero toma el aire, llena los pulmones. Cuando terminó de llenar los pulmones, comprime los esfínteres y los mantiene comprimidos cuando está reteniendo el aire y visualiza la energía y le da la orden de que suba de la próstata por los cordones o los huerdones por la columna hasta donde está el origen del aceite. Oiga, sus mercedes sabían que la masa encefálica es la que más tiene reserva de colesterol. Si no hubiera ese aceite sagrado produciéndose en los genitales, el cerebro tampoco recibiría la dosis más fuerte de ese sagrado aceite. Por eso el aceite debe retornar a su fuente. Como los ríos llegan a la mar, allá se evaporan, aparecen las lluvias, vuelven a haber ríos, vuelven a haber mar, y ese es el ciclo de Mutacel. Entonces el soltero debe enfocarse, sube la energía al cerebro y cuando esté arriba en el cerebro, entonces diseña el proyecto de vida que quiera en forma respetuosa a favor del bien y de lo justo. Esa es una base de la castidad. No se ponga que no, que, ay, me empecé a erectar, Dios mío, estoy lubricando Santa Cachuchina, Padre nuestro que estáis en... Sí, todo eso vale, pero recuerde, hay que aprovechar el mocierto para proyectar lo que se meneste. Eso tiene mucho poder cuando se sostiene más de 13 segundos. Óigase bien, cuando un pensacierto o un pensamiento se sostiene más de 13 segundos, empieza a cristalizarse. No es que a los 13 ya se cristalizó, empieza a cristalizarse y por eso entre más retención haya, más resistencia haya, más conductividad hay y más fuerza luminosa en el proyector. Oiga, ¿qué es un proyector? Pues el que emite la luz y los proyectos, ahí van las proyecciones. O sea, los videos, las películas, dice la gente, las imágenes en acción o la imaginación consciente.
Qué bonito es entender la doctrina y proyectarla hacia el respeto de Dios y no volvernos santurrones que cuando Dios dice, venga, ven esto a ayudarle, otro muchacho por allá me decía, maestro, es que en la mañana yo todo el tiempo amanezco erecto y yo no sé qué me pasa, pero yo no pienso nada malo. Hombre, es que no es que esté pensando, es naturaleza hormonal, que en la managda viene una erección matutina en los varones que somos saludables. Y no solo a veces en la managda, puede aparecer varias veces en el día y no porque esté pensando morbosamente, no señores. Es una respuesta del Dios interno que dice, me levanto, resucito entre los muertos. ¿Para qué? Pues para salvar la humanidad. ¿Y qué salvarla? Pues hacer que el Hijo se le cumplan esas palabras que el Maestro dice constantemente, pedid, se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Pero la gente santurrona empieza a rezar, Señor, quíteme esto, por favor, no me haga entrar en pecado. Y claro, pierden todas las oportunidades que Dios le está brindando. Antiguamente a eso le llamaban robarle el fuego al diablo. El Maestro un día dijo, los ladrones del cosmos hicieron el que lo sacó de los cielos. Ese no se va a robar. Se puede ganar. Ganar el fuego erótico, el deseo de convertirlo en virtud, que apoyemos la naturaleza. Mira, una persona que, por ejemplo, no tenga casi lluvia en el área, cuando presenta un Excel, visualiza las nubes cargadas de agua, visualiza los árboles llamando el agua, o sea, bueno, eso se ve, su merced mira el aura de un árbol, cuando hay versol y él está emitiendo iones al por mayor, evaporando agua, mandándola hacia arriba, y en respuesta la atmósfera acumula los cirros, los nimbos. ¿Y qué pasa? Viene la lluvia, nosotros podemos acelerar ese proceso. ¿Y cómo? Cuando la vara esté en el servicio de Dios, como fue escrito, y tendréis que levantar la serpiente como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esa es la vara. Acuérdese que lo que Moisés llevaba en la mano era una vara y la hizo convertir en serpiente para que venciera a las varas o a las serpientes de los asesores, los brujos del faraón. Y la magia blanca siempre vencerá a la negra. Si no fuera así, ya estábamos destruidos. Lo que pasa es que a veces la gente no sabe que la magia blanca, el poder de Dios es el mismo mal, al revés, y el mal es el mismo bien al revés, solo que la gente no sabe la diferencia y por eso en esos instantes de efervescencia y calor, si los muchachos se dedicaran a orar, a proyectar, a convertir esas ansias sexuales en anhelos espirituales, en anhelos de calidad de vida, serían los grandes personajes de la historia, sobresaldrían en el entorno. Que menesten dinero, pues ahí lo consiguen. Salud, ahí la conseguimos. Que amor, también. Por eso he dicho, pedid se os dará. Hasta ahí mi contesta. Adelante. Actitud, venerable maestro. Estamos atentos a que vuestras mercedes, como pueden ver, cada disertacel nos traen posibilidades de aprendizaje. Entonces, ¿quién más quiere realizar un porte? Un porte, Una maestro. pregunta. Adelante, adelante, honorable Isidro. Gratitud. Quiero dar un porte relacionado con los solitos. Quiero que sepan que esta doctrina es de pareja para poder mutar o transformar nuestra energía genética y los solitos, digan lo que digan, hagan lo que hagan, nunca podrán ni siquiera el 5 o 10%. Así que a conseguir pareja los solitos, no pierdan más su tiempo, por favor. Está comenzando esta doctrina apenas y debemos aprovecharla.
Recuerden todo lo que han dicho los maestros o maestres. Así que, repito, los solitos o solitas a conseguir pareja. Y el que sepa más, enséñele al que sepa menos. Adelante, maestro. Así es, venerable. Aquí el joven que preguntó anteriormente dice, maestro, ¿esta práctica sirve para encontrar trabajo o labor? Claro que sí. Para todo sirve. El poder serpentino es el poder de la sabiduría al servicio del bien y de la justicia. Ya es hora de que no sigamos pensando como niños que toca darles la leche en la boca porque no pueden comer manjar sólido. Muchos de su merced ya están para que mastiquen aliciertos más gruesitos. Pero por favor, debemos ubicarnos, madura Inti, en entender la doctrina con respeto. Esto no estamos promoviendo aquí morbosidades o morbolocos, criaturas lascivas o pasionarias. No, señores. Es aprovechar las corrientes naturales que el Señor Jehová, en la fuerza haságica, en la fuerza erótica, en la fuerza samaeliana o el deseo de Dios, en la fuerza del erotismo, del afrodismo, del deseus, para que construyamos nuestra escalera de ascenso en la evolución física, moral y espiritual. Precisa Inti, estimado joven que me pregunta otra vez, le quiero decir esto, mire, cuando yo estaba muy joven o más joven, tenía aproximadamente 18, 19 liocrones, por inexperiencia, las prácticas que hacía de castidad no eran suficientes para elevar mi fuego sagrado. La limpieza que tenía en los pensaciertos o en los pensamientos no era la suficiente y se perdía la energía en sueños eróticos o en poluciones nocturnas o en accidentes en la noche, como se les llama en la Biblia. Empero hoy a todos los jóvenes les digo, mire, si el joven tiene mucha energía de noche, es mejor que no use ropa apretada. Ojo, si le toca una pijama sin calzoncillos, le tocó, pero no use ropa apretada porque genera una compresión extra que produce excitación extra o una sobreexcitación que quizás no sepa controlar y termine perdiendo la fuente que más le va a servir si la ahorra. Entonces, empezaba a pararme en la mano si era amsa, como un loco. Ni siquiera respiraba bien, porque no tenía claro el procedimiento, no lo había entendido bien. Entre más tranquilo lo haga, más concentrada Inti lo haga, más técnica Inti lo haga, ya le dije, toma el aire por la nariz, llena el pulmón hasta el nivel que no se sienta saturado, sino que sienta bien, suficiente. Cierra los esfínteres. Y al cerrar los esfínteres no estamos hablando solo del esfínter que regula el paso de la orina. No, señor, ese es uno. Hay 3 abajo. El otro es el de anillo anal externo, el que mueve la gallinita. El otro es el anillo anal interno, el recto interno. El esfínter rectal interno. Esos son los 3. Contrae el diafragma, o sea, aprieta el diafragma abdominal como si fuera a darle un golpe. Aprieta el abdomen. Y el laringio, el glotis, su merced, ponga la lengua en el paladar superior y inmediatamente el glotis se cierra y su merced tiene más precelo, más presión para poder controlar los otros 3, los otros 2 esfínteres que hay arriba en los cielos. No estoy autorizado para hablar de los otros porque menestemos que sean personas que estén comprometidas con la doctrina
y que sus actos de verdad vayan enfocados al respeto por el sexo complemento, o sea, que el varón respete a las damas y las damas respeten a los varones. Pero arriba hay dos chakras, el frontal y el pineal, y hay dos esfínteres que se pueden cerrar y están ahí en la cabeza, que todo ser humano los tiene, pero no saben cómo funcionan o cómo se deben cerrar y cómo se deben abrir. Pero les dejo de tarea, busquen qué otros diafragmas hay en la cabeza y después hablamos. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que los diafragmas se cerraron o los esfínteres se cerraron, la presel o la presión aumenta. Ahí entramos en la fase de retención o de resistencia. Óigase bien, resistir. Y en esa fase de resistir, todo tiene sostenido. Ahí están los tenedores o tenores sostenidos que ayudan a generar la base, la primera base para el secreto de saber hacer, dar una orden mental. Que de eso también hay que tener mucho cuidado porque hay gente inescrupulosa que aprende después para hacer el mal y ese no es el objetivo. Es el bien y lo justo. Entonces ahí lo que se pide se cristaliza y se empieza a consumar o a volver una realidad. La gente que lo hacemos y lo practicamos sabemos todo el tiempo, sabemos que estamos viendo los resultados. Pero la gente que solo, como dicen por ahí, solo practica un día y ya quiere ver todos los resultados, mi hijo, tiene que madurarse. Una sola golondrina no hace llover. ¿Y qué significa eso? Que hay que practicar varias veces hasta alcanzar el dominio. Y cuando ya aprendí cómo era la cosa y que debía era al contrario ir más pausado, más concentrado, más enfocado, más sostenido y que ahí está el poder, entonces ya dejé de cometer errores. Lamentablemente pasaron muchos años cometiendo ese error, por eso hoy su merced puede tener la oportunidad de ir a los mones antiguos, mones que estuvieron al lado de los maestros. Tuvimos la oportunidad bendita de estar a sus pies aprendiendo. Todo el día el maestro estaba dando doctrinas con su ejemplo, o sea, con la palabra no hablada o no verbal, pero sí con el lenguaje corporal, sus obras. Benditos sean todos por haber tenido la oportunidad de darme la oportunidad de emitir estas palabras a simbre del venerable maestro Hakelum Seus Ibuseus y Samael Joab Bator Beor. Adelante, maestro Cantolus. Gratitud. Estamos observando si alguien va a intervenir en esta vez o si no ya le pedimos a un joven o un varón que nos pueda realizar la oración final. Son tan amables. Maestro, hay una mano levantada. Venerable Alpidián levantó la mano. Adelante, venerable maestra Alpidián. Buen día, maestro. ¿Sí me escucha? Licencia, estoy viajando. Sí, madre, le estamos oyendo. Adelante. Gratísimas. ¿Cómo sería en la EVA ese estado para, así como en el varón cuando está así? ¿Cómo sería la EVA? Vamos a decirle a ver si entendió la maestra Prisquet, que yo siempre he visto que la maestra Prisquet y otros seres que están en la sala son muy, muy agudos en el estudio. Maestra Prisquet, su merced, ¿qué le contestaría a esta respetable dama? Adelante. Maestro, ella preguntó que cómo, o sea, que le dio un poquito de ¿Cómo interferencia. sería en el caso de la EVA aplicar la técnica de la varita y todo eso?
Bueno, pues entiendo que es similar a la del varón, o sea, igual se aprietan los esfínteres, igual se respira, se pone la lengua en el paladar. Eso es lo que puedo decir. Pero ¿en qué modo cierto se debe hacer, mija? Según su interpretación. Bueno, pues igual como soltera y como en posada también. em, pues además de eso, hacer las 36, 33, 333 contracciones diarias, mínimo, en la parada de Magnus, que haga al levantarse y al reposar, y sobre todo pues en las etapas de fertilidad para proaxelar, como vuestra merced le indicó, los propósitos vivos que tenga. Gratísima, maestra Pisquel. Le voy a sumar algo más a la señora y también de paso contesto otra pregunta que me está haciendo aquí en el chat personal una dama de Antioquia, donde dice, maestro, nosotras las mujeres o las Evas tan mal tenemos, ¿qué será lo que dice aquí? Sí, entiendo, sueños eróticos. En ese instante lo podemos hacer. Sí, ella está aportando eso. Si hay sueños eróticos, hay que hacer aprovechar cierto de la práctica de Mutacel para elevar el fuego sagrado. Esto también me da pie a abordar algo que me preguntó una dama en Posada del departamento de Boyacá, que ella cada vez que se aproximaba al clímax no quería perder su vitiolus. Entonces le dije, el miedo es el que hace que se pierda el vitiolus. En lo que sí quiere, que es mutar, y en los proyectos buenos que tenga, y no se enfoque en el miedo, en la pérdida, en la derrota, y verá que el pensacierto es el que apalanca la dirección o la dirección para donde la persona quiere. Seguido de la emoción, el deseo. Entonces les invito a eso, a que se enfoquen, porque claro, hay damas, el maestro Kelly Zeus y lo que hemos conocido en la sociedad actual, en muchos pacientes damas que dicen que son multiorgásmicas. La dama tiene, a diferencia del varón, una dama puede tener muchísimos climas seguidos, pero esto no es para que le dé miedo, señora o señorita, es para que agradezca al Padre que su merced tiene más potencia impulsora de la energía y no la deje salir, la proyecte hacia adentro y hacia arriba, convertida, guiada por el pensamiento consciente en un objetivo claro, vivo y preciso. Entre más impulsores tenga, más calidad puede alcanzar. Eso sí, si es al revés y se vuelve como dicen por ahí, un baile o un aguacero de orgasmos, o sea, de fornicación, eso ya es otro aspecto, no es lo mismo. Por eso, para poder subir, hay que saber bajar e impulsar hacia adentro y hacia arriba. Entonces, no se asuste, señora, si su merced es muy erótica y tiene más fuerza, agradezcale al cielo porque Dios está más en su merced. La persona que es infértil es porque está más débil. La persona que tiene más fertilidad puede conseguir todo lo que se proponga en el bien, solo que si se descuida puede conseguirlo en el mal. ¿Y cómo es eso? Si empieza a pensar en lo malo, en que va a perder, en que va a fornicar, en que va a derramar el vitiolus, pues eso es lo que la orden la está recibiendo y la está emitiendo. Pero si se enfoca en la castidad, el cuerpo obedece. Y si la voluntad está disciplinada, mucho más fácil. O sea, la voluntad unida a un pensamiento claro y preciso de lo que sí quiere y no en lo que no quiere. El maestro decía que habían damas anorgásmicas. Que nunca tienen orgasmos y son damas
pasivas. Y la gente dirá, ah, pero mejor que no tengan orgasmos. No, pero es que tampoco tienen capacidad de mutar, no tienen impulsos. Los orgasmos son los impulsos para fornicar. Y la mutacel son los impulsos para mejorar, o sea, para aprovechar en forma positiva y en la legitimidad. Hay neutras que a veces sí, a veces no, tienen contracciones de impulso. Y existen las activas que tienen muchos impulsos. Esas son más oportunidades para ser más castas. Pero si tiene miedo y piensa lo contrario, pues más fornicaria va a ser. Pero la niña o la señorita, la señora que sienta más esos impulsos debe aplicar las técnicas que ya se hablaron. Y el proyector, o sea, la imaginación consciente unida a la oracel, la palabra o el mantra, da el poder de ingresar esa energía hacia los cielos. Bueno, benditos sean, y vamos a que el maestro Barzúbel, que está en la sala, por favor eleve la oracel al Altísimo en este hoy, y terminamos por hoy. Benditos sean, paz y luz, paz inverencial. Buen día, Maestro Colanda. Buen día para todos los seres. Vamos a hacer la oración en runa de Peticel, en posición de Peticel. Bendito Padre Jehová, Dios omnipotente, hacedor de todo cuanto existe. Gran Señor Adonai, Crestos. Energía crística. Gratitud damos por este nuevo día. Gratitud damos por licenciar oír estas palabras. Que estas enseñanzas, estas mensajes que provienen de ti, las sepamos aprovechar, las sepamos entender, que sea la sabiduría en nuestras mentes, que sea la voluntad para practicar, buscando hacer el bien. El buen pensacierto sea el que habite en nuestras neuronas, el buen actuar. Gratitud, Señor, por conocer de estas grandes doctrinas, por tener la misericordia de enseñarnos los misterios de la castidad. Licéncianos, oh Padre, entender esta gran enseñanza, como es la naturaleza, como es esta esfera, donde habitan los activienes, las plantas. Por esta raza, hoy que estamos sobre la esfera, que ayudemos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, que seamos guardas de nuestros hermanos, que seamos guardas de nuestro cuerpo templo. Gratitud por las familias, por la unidad e integridad, que sea el amor, el perdón en cada uno de nosotros. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el sacro siempre de tu Hijo amado Jesús el Cristo, por los maestros Hakelim, Zeus, Indeseus, el maestro Samael Joa, Pater Weor, Aum. 11. Aún sea gratitud a todos los seres de la sala que han invitados y pues estén atentos al envío de la invitación, redigo, al día de Managda a las 5 de la tarde. Agradecemos Alta Inti su asistencia. Tengan buen día lunar.